a Dios, Dios continúe bendiciendo las vidas de todos aquellos hermanos y amigos que nos han estado acompañando a través de estos videos donde estamos explicando temas de escatología bíblica, precisamente hablando del libro de Apocalipsis. En este día quiero iniciar con el estudio de las 7 iglesias que se encuentran en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y en este caso hablaremos únicamente de una iglesia que se llama la iglesia de los Efesios. El capítulo 2 de los Efesios inicia con este mensaje dado por parte de Jesucristo a la iglesia de los Efesios. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. La iglesia de los Efesios se caracterizó por muchos años, en los primeros siglos, como la iglesia más preparada teológicamente conocida, ya que durante muchos años gozó de la visita de grandes apóstoles como fueron el apóstol Pablo y el apóstol Juan, quien escribe precisamente el libro de Apocalipsis. Pablo, a la altura del año 53 del primer siglo, visita la ciudad de los Efesios, donde instituye un centro apostólico. Pablo ya gozaba de una edad avanzada y no podía trasladarse de un lugar a otro como lo hacía en los primeros viajes misioneros que tuvo. Este tercer viaje misionero, Pablo se radica en la ciudad de los Efesios, puesto que la ciudad de los Efesios acaparaba un gran sinnúmero de personas, de visitantes, de forasteros, ya que la ciudad de los Efesios tenía un título que se llamaba el Templo de Diana de los Efesios. Era una ciudad portuaria, una ciudad con un comercio impresionante, muy rica y muy grande en el sentido cultural. Que esta ciudad, mis amados hermanos, tenía fama de ser una ciudad idólatra. Fuertemente adoraban a Diana a la altura del Dios que nosotros adoramos y alabamos. Tenía fama de cobijar cualquier cultura y cualquier costumbre que viniera de pueblos lejanos. Y Pablo sabía que esta ciudad era un punto muy importante para la predicación del Evangelio, para la propagación del Evangelio. Durante 3 años, Pablo se radicó en esta ciudad, donde instituyó un centro apostólico, donde enseñó a miles de creyentes y doctrinó de una manera espléndida y muy grande a toda la iglesia de los Efesios y a todos los creyentes que venían de diferentes partes del mundo para aprender a los pies del apóstol Pablo. Luego de la muerte de Pablo, la iglesia quedó a cargo del apóstol Juan, quien la pastoreó por muchos años hasta ser enviado a la isla de Patmos, donde pagaría la condena y moriría en el año 96 aproximadamente del primer siglo. La iglesia de los Efesios representa el primer periodo de la iglesia cristiana, que va desde el año 33 hasta el año 100 después de Cristo. Y esta iglesia, como su título lo dice, Efesios, significa amor ferviente o el primer amor de la iglesia, porque la iglesia de los Efesios representa a esa iglesia que pudo fortalecerse, pudo resistir ante las falsas doctrinas, pudo resistir ante las persecuciones,
pudo mantenerse firme en los momentos más difíciles del cristianismo en el primer siglo. Esta iglesia comenzó con la predicación de los apóstoles, por eso se llama la iglesia del amor ferviente, porque representa ese periodo del año 33 en adelante hasta el año 100 después de Cristo, donde esta iglesia de amor ferviente, de la entrega total, de la predicación total, de dejar todas sus ocupaciones, de dejar sus trabajos, de dejar todo tipo de responsabilidad por entregarse 100% por amor al Evangelio y a la predicación de este, le llegó a dar el título a la iglesia primitiva como la iglesia del amor fervoroso, como la iglesia del fuego encendido, como la iglesia apostólica, como la iglesia pentecostal, como la iglesia del primer siglo. Esta iglesia, con el paso de los tiempos, empezó a padecer persecuciones, empezó a padecer encarcelamientos, asesinatos, muertes de miles de cristianos. Y con el tiempo empezó a apagarse el amor fervoroso. Por eso Dios, a través del apóstol Juan, escribe a esta iglesia, donde menciona una de las exhortaciones donde dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque a raíz de las persecuciones y de los maltratos, de los señalamientos, de los encarcelamientos, de la muerte de miles de cristianos, esto produjo que con el tiempo el amor de la iglesia hacia la predicación se acabara o se fuese apagando con el tiempo. Me llama mucho la atención de que Dios elogia a esta iglesia del primer siglo diciéndole: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, porque precisamente la iglesia del primer siglo trabajó arduamente en la obra de Dios y entregaron sus vidas 100% a la predicación del Evangelio, no importándoles si pasaban hambre, no importándoles si perdían sus bienes, no importándoles si amanecían la noche en una cárcel. Lo que más deseaban ellos era predicar el Evangelio. Dice, y que no puede soportar a los malos. Una de las cosas que la iglesia primitiva no permitía era que la maldad invadiera sus corazones. Rechazaban todo tipo de inmundicia, rechazaban todo tipo de enseñanza que los llevara a ofender a Dios. Pues la iglesia primitiva tenía un conocimiento muy amplio y podían resistir fácilmente cualquier doctrina de maldad y de error que se quisiera introducir en la iglesia. Y Cristo elogia esta actitud de la iglesia primitiva. Dice: has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque después de la muerte de los verdaderos apóstoles empezaron a aparecer cientos de líderes cristianos en aquellos días que se hacían llamar apóstoles, pero que venían a introducir doctrinas erradas. Y estos cristianos del primer siglo tenían la capacidad, el intelecto, tenían el entendimiento, tenían un conocimiento, además del discernimiento de espíritu, para poder detener cualquier falsa doctrina que quería introducirse en las iglesias del primer siglo. El verso 3 dice: has sufrido y has tenido paciencia, has esperado, has sufrido persecución, muchos han muerto, pero tú te has mantenido paciente, has mantenido paz, has mantenido seguridad de que yo estoy contigo. Eso es lo que Jesús quiere decirle a la iglesia primitiva y al primer periodo de la historia de la iglesia. Les dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Los primeros años de la iglesia fueron arduamente trabajados con amor por esta iglesia primitiva, por los apóstoles y por todos los que siguieron después de ellos. Pero con el tiempo ese amor, ese primer amor, fue apagándose y ocasionando que la iglesia de los Efesios fuera desapareciendo con el tiempo. Casi que en el siglo III la totalidad de la iglesia desapareció. Sus ruinas, hasta el día de hoy se pueden observar las ruinas arqueológicas que han quedado de la ciudad de los Efesios. Pero lo más importante, mis amados hermanos, es que esta iglesia del amor ferviente pudo mantenerse durante muchos años predicando y anunciando el Evangelio de Jesucristo. Amén. El verso 5 dice:
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Cristo manda a que esta iglesia se arrepienta del estado espiritual y del estado emocional en el que se encuentra. Amén. Porque las persecuciones, los señalamientos y más si hay asesinatos por causa del Evangelio, trajo como consecuencia el desánimo de muchos creyentes. Y estos mensajes, mis amados hermanos, dejan una enseñanza muy fuerte para nuestras vidas, ya que tenemos la promesa que en algún momento veremos al Señor cara a cara. No podemos desmayar, no podemos apagar ese amor que Cristo ha colocado en nuestros corazones hacia su obra, hacia su presencia. Vendrán aflicciones, vendrán persecuciones, pero de todas ellas seremos librados. No podemos perder la esperanza como la iglesia de los Efesios en algún momento pudo pasar por estas circunstancias. Y que Cristo les dijo que no abandonasen y que se arrepintiesen del estado emocional en que se encontraban. El verso 6 dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Un grupo sectario se había levantado en aquellos días, propagando un mensaje donde el cuerpo era libre de hacer cualquier cosa y de adoptar cualquier creencia y de practicar cualquier cosa, pues para ellos lo más importante era lo interior, el espíritu, era lo que verdaderamente valía delante de los ojos de Dios. El líder de estos nicolaitas había permitido que su esposa se acostase con todos sus feligreses, con todos sus seguidores, y esto lo hacía con el sentido de dar una enseñanza de que el cuerpo no tiene nada de importancia como lo tiene el espíritu. Pero la iglesia de los Efesios, quien tenía un conocimiento muy amplio de la palabra de Dios, resistieron firmemente ante la doctrina de los nicolaitas, a tal punto de que la predicación de los Efesios hizo un gran efecto de que esta doctrina no tomara tanta fuerza en el primer siglo. Esto fue elogiado por el Señor Jesucristo diciéndole, pero tengo esto que has rechazado a los nicolaitas y su doctrina. Amén. Y te has mantenido firme ante estos fuertes golpes de las doctrinas erradas que hay en el mundo. Mis amados hermanos, la iglesia de los Efesios estaba rodeada de un sinnúmero de inmundicias que se practicaban en esa ciudad. La fornicación, el adulterio y todas estas inmoralidades sexuales que reinaban en el primer siglo no pudieron afectar a esta iglesia que estaba fortificada, que estaba fortalecida en las manos del Señor. Amén. Que trabajaban arduamente, pero que ya no lo hacían con el mismo fervor. Que hacían obras, pero que ya esas obras solamente se hacían por costumbre y no por pasión al Evangelio. Todas estas cosas suelen acontecernos y es importante que nosotros meditemos y podamos llegar a la conclusión de que necesitamos arrepentirnos del estado emocional y espiritual en el que muchas veces caemos por causa de las persecuciones. Este es el mensaje que Cristo da a la iglesia de los Efesios, una iglesia preparada 100% teológicamente, pero que su amor por la obra se apagó con el paso de los años, que a través de la muerte y la persecución de los apóstoles trajo como consecuencia el desánimo de miles de creyentes que se apartaron de los caminos de Dios y de otros creyentes que sí pudieron soportar hasta el final. La iglesia de los Efesios es la iglesia del amor ferviente. Por lo tanto, este es el mensaje principal a la iglesia de los Efesios. Y la promesa, que es lo más importante que Cristo da a la iglesia, es que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Algo muy contrario a lo que aconteció con Adán y Eva, que fueron sacados del paraíso para no permitirles comer del árbol de la vida por su desobediencia. Esta iglesia se le promete, si obedece y guarda hasta el final el amor fervoroso por la obra de Dios, comer del árbol de la vida. Amado hermano, es importante que te mantengas firme
hasta el final de tus días, porque hay una promesa de que comeremos del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.